Hola amigos y amigas de Escuela PCE, bienvenidos a un nuevo vídeo de refuerzo del temario por escrito. En esta ocasión veremos la generación del 27. Aunque el término generación es bastante discutido, podemos decir que la generación del 27 es el nombre con el que se conoce a un grupo de escritores que se reunieron en 1927 para celebrar el quinto centenario de la muerte de Luis Góngora. Aunque en la generación del 27 podemos incluir algunos que no estuvieron en este homenaje. Entre los miembros indiscutibles del 27 se suelen citar a Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Aunque también podemos añadir algunos nombres más como Dámaso Alonso, Juan José Domenchina, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y Miguel Hernández. Al hablar de las características de esta generación de literatos, lo habitual es hablar de dos grandes etapas: la deshumanización, en los años 20, y la rehumanización, en los años 30. Sin embargo, Luis Cernuda, uno de los miembros de esta generación, hablará de 4 fases: poesía pura, actitud clasicista, contacto con el surrealismo y rehumanización. Por poesía pura entendemos que es todo aquello que permanece en el poema después de haber eliminado todo lo que no es poesía. En esta línea, al poeta del 27 le interesa crear una nueva realidad a partir de otra distinta. Para ello, se vale de la imagen y la metáfora como el recurso perfecto para poner en contacto los elementos de realidad y de ficción. En la época de actitud clasicista, los poetas del 27 se interesan por el poema del Mío Cid, la lírica tradicional, los cancioneros, las obras medievales y del Siglo de Oro. En esta línea fueron muchos los sonetos que escribieron inspirándose en los autores clásicos de la literatura española. Ya hemos mencionado el interés de este grupo por Luis de Góngora. De este admirarán su capacidad técnica, su hermetismo y valorarán su habilidad para manejar la palabra. Pero sobre todo, lo que más les atraerá es su actitud de artista transformador de la realidad. La tercera etapa propuesta por Cernuda es el contacto con el surrealismo. La conexión con el surrealismo es un tema que los propios integrantes del 27 parecen haber querido ocultar. Negaron su vinculación con este movimiento, aunque resultan evidentes las influencias. Estas las podemos apreciar en algunas obras de Vicente Aleixandre, como son Pasión de la Tierra y La Destrucción o el Amor. También en Rafael Alberti encontraremos tintes surrealistas en su obra Sobre los Ángeles. En Federico García Lorca, poeta en Nueva York, y la obra de Luis Cernuda, Los Placeres Prohibidos. La última de las etapas sería la de rehumanización, que comienza a partir de 1930. Las circunstancias políticas y literarias cambian al proclamarse la Segunda República, y sobre todo por el empuje de dos poetas llegados de Hispanoamérica, son César Vallejo y Pablo Neruda, que fue nombrado cónsul de Chile en Barcelona en 1934. Neruda, en su revista Caballo Verde para la Poesía, escribirá un manifiesto que llevará por título Sobre una poesía sin pureza. Neruda defiende que si la poesía pura era para una minoría selecta, la literatura comprometida debía lanzarse ahora a la búsqueda del gran público, ya que las masas se estaban adueñando de la sociedad. La obra literaria debe situar al ser humano y sus problemas en el centro de la producción literaria. Por eso hablamos de rehumanización. En cuanto a los recursos métricos, la generación del 27 elevará la imagen y en concreto la metáfora hasta cotas solo comparables con las del Siglo de Oro. Del Siglo de Oro tomarán también alguna composición, como la canción, el soneto o la égloga. Se produce una reducción de la métrica y aparecerá el verso libre,
reforzando así la importancia que le dan al ritmo. El ritmo se basará en la repetición de elementos sonoros, ideas, palabras y estructuras sintácticas. Esta generación no fue solo un grupo de poetas, sino que también fueron dramaturgos, como Casona, Max Aub, Jardiel Poncela o Miura. A esto se les puede añadir Lorca, Alberti y Miguel Hernández. Los tres aspectos fundamentales que podemos destacar en la creación dramática de la generación del 27 son: depuración del teatro poético, incorporación de formas de vanguardia y el propósito de acercar el teatro al pueblo. Podemos destacar compañías teatrales como La Barraca, fundada por Federico García Lorca, o Teatro del Pueblo, dirigida por Alejandro Casona. Estas compañías llevarán el teatro por España con un variado repertorio en el que se mezclan obras clásicas y de nueva creación. Ramón María del Valle Inclán será sin duda el autor más importante y vigente que aparece en la escena teatral de antes de la guerra. Dentro de un proceso de construcción de su propia leyenda, transformó su vida a su capricho, e incluso su nombre, entrando de lleno en la bohemia y la excentricidad. Fue un avanzado en el teatro y en la novela. En su obra dramática hay una clara vocación de ruptura, tanto formal como temática. Valle Inclán introdujo el concepto del esperpento. El teatro esperpéntico será una estética de innovación que resaltará lo grotesco y presentará una realidad exagerada y deformada, para denunciar los defectos de la sociedad y la degradación que estaba sufriendo el país. Se valdrá de la caricatura, la ironía, la sátira y la exageración. Las obras principales de este ciclo serán Luces de Bohemia y Martes de Carnaval. Los autores teatrales de la generación del 27 adoptaron una actitud comprometida y se enfocaron en acercar el teatro a las clases populares. Rafael Alberti escribirá un teatro de vanguardia que terminará evolucionando hacia un teatro comprometido. Sus obras más relevantes son El hombre deshabitado, Noche de guerra en el Museo del Prado y El adefesio. Miguel Hernández comenzará escribiendo un teatro de inspiración religiosa y después escribirá obras más comprometidas y reivindicativas, como El labrador de más aire. Pedro Salinas se centró en un tipo de teatro más humanista y moralizante. Destacan obras como Judith y El tirano, o El director. Alejandro Casona dotará a sus obras de un tono más poético y utilizará la lírica para recrear el mundo de los sueños. Entre sus obras destacan La dama del alba, Otra vez el diablo o Nuestra Natacha. Max Aub presenta un peculiar repertorio mezclando formas de vanguardia alejadas del realismo. Escribió obras como Crimen y Espejo de avaricia. Lorca será el autor más representativo de esta generación. Su visión del teatro era marcadamente social y consideraba que el dramaturgo debía llevar a cabo su labor desde un compromiso con el público y con la sociedad. Los temas fundamentales de Lorca giran en torno a la represión por parte del poder y los deseos de libertad y realización individual. Los protagonistas de Lorca suelen ser mujeres que son víctimas de las costumbres y la dura moral de la época. Dotará sus obras de personajes y elementos cotidianos y costumbristas que permiten la identificación de las clases populares. La primera etapa teatral de Lorca fue la farsa, con obras como La zapatera prodigiosa y El maleficio de la mariposa. Después realizó obras vanguardistas, rompiendo con los cánones del teatro tradicional, con obras como Así que pasen 100 años y El público. Aunque las obras teatrales más conocidas de Lorca son las tragedias, donde reconstruye el ambiente rural y femenino de la época, con obras como Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba. También llevarán a cabo una renovación del teatro cómico, sobre todo por parte de Jardiel Poncela y Miguel Miura. La generación del 27 sufrió las consecuencias de la Guerra Civil Española. Después de la guerra, Lorca había muerto y los demás partieron para un largo exilio. El grupo se había dispersado. En el exilio se inicia un nuevo ciclo poético marcado por el dolor y el desarraigo por la patria perdida.